El pasado 1 de marzo, el célebre maestro del manga Akira Toriyama falleció debido a problemas de salud. En lo personal, al igual que como pasó con el maestro Miura hace unos años, esta defunción me ha afectado bastante. Así que por respeto a él, quiero compartir con el mundo los 7 momentos que más significaron para mí en su ópera magna Dragon Ball, a modo de homenaje. Pero antes de empezar, quiero advertir de que este vídeo no tendrá ningún chiste ni broma, por respeto al autor. Así que dicho esto, empecemos. Empezaremos con el que quizás sea el momento más célebre de todos, pero sin embargo, para mí hay momentos que le dan 1000 vueltas, aunque eso no quita que me encante. Aquí vemos cómo Freezer mata a Krillin y Goku se enfada hasta el punto en el que llega a desbloquear al Super Saiyan. Los dos pics de este momento son ver a Goku refiriéndose a Krillin como su mejor amigo y ver a Freezer muerto de miedo al ver al Super Saiyan legendario que tanto temía. La presentación de personaje de Trunks es de las mejores que hay. Para empezar, lo vemos convirtiéndose en Super Saiyan, lo cual en ese punto de la historia era una locura. Y la guinda sobre el pastel es ver cómo Trunks derrota a Freezer y a su padre en cuestión de segundos, quienes, recuerdo, eran imposibles de derrotar para los guerreros Z en ese punto de la obra, lo cual sirvió para ver el nivel que tendrían los androides en un futuro a los que ni siquiera Trunks podía vencer. En relación con lo que he dicho en el puesto anterior, los androides eran demasiado poderosos, y por si fuera poco, apareció Célula, quien era aún más fuerte. Y eso lo vemos cuando este logra absorber a los dos androides 17 y 18. Esta escena en la que vemos a Cell tras conseguir su forma perfecta con Trunks y Krillin pegándole, y ver cómo Célula ni se inmuta de sus golpes, es sencillamente aterradora. Al día siguiente de ver este capítulo, estábamos todos flipando en el colegio. Así es, otro momento de la saga de los androides. Creo que se nota un poco que esta saga es mi favorita. Y ahora tenemos el pic de esta saga. Ver cómo Gohan entra en cólera tras ver cómo le hacen daño a sus amigos, pese a que este no quería pelear, es muy épico. Además, esta escena está muy bien dirigida, y te hace sentir esa mezcla entre esperanza y desesperación tras ver a Gohan alcanzando el Super Saiyan 2. Además, la canción es espectacular. La primera muerte de Krillin para mí fue un punto y aparte en Dragon Ball. Esta escena es devastadora. Aquí podemos ver la gran amistad que había entre Krillin y Son Goku. Tras el torneo, Goku se deja sus cosas en el vestuario y Krillin se ofrece para ir a buscarlas. Mientras tanto, Goku decide esperar a su amigo para empezar a comer, lo cual es rarísimo para este personaje. Sin embargo, Goku tiene un mal presentimiento y va en busca de su amigo, al cual se encuentra muerto en el suelo. Este momento es devastador. Vemos a Goku llorando a su amigo para poco después entrar en cólera e ir tras el asesino de Krillin. Roshi le ordena que no lo haga, pero Goku no le hace caso. Espera, Goku, ¿a dónde vas? ¡Te dije que te esperaras! ¡Te lo estoy ordenando! ¡Goku! Esto es muy extraño, porque recordemos que Goku siempre obedece a su maestro. Como he dicho antes, este momento fue un punto y aparte. Este es mi momento favorito de la saga Saiyan. Cuando Nappa ataca a Gohan, Piccolo bloquea el ataque con su propio cuerpo para proteger al pequeño. Recordemos que en este punto de la historia Piccolo aún era malvado. Pero el momento más conmovedor es ver a Piccolo llorando en el suelo al ver que Gohan estaba bien, y diciéndole al pequeño que era su mejor amigo, para poco después morir. Escúchame. Tú has sido el único ser en el mundo al que me he sentido unido de verdad.
este tiempo que hemos estado juntos me he sentido feliz. No me dejes ahora. Que vivas muchos años. El sacrificio de Vegeta contra Majin Buu es mi momento favorito de Dragon Ball por lo que este significa para el personaje. Recordemos que a Vegeta lo conocemos siendo un genocida que es capaz de matar a sus propios amigos a sangre fría, que debido a su evolución a lo largo de la obra llega a ser capaz de expresar amor por su familia, incluso llegando al punto de sacrificarse por ellos sabiendo que iría al infierno y no los volvería a ver jamás. Para mí, este momento es la auténtica redención de este personaje. さらばだ。ブルマ、トランクス、そしてカカロット。壮絶な光の彼方に挑戦士は消えた。その名は誇り高きサイヤ人の王子ベジータ。 Estos son mis momentos favoritos de Dragon Ball. Si hay alguno que te guste y no salga en este vídeo, te invito a dejarlo en los comentarios. O cuéntame cuál es tu historia con Dragon Ball. En un par de días subiré el vídeo que tenía planeado para esta semana y volveremos con el tono animado que tenemos normalmente. Muchas gracias por ver este vídeo.